Cuando ya tenemos una idea, así sea básica y superflua, de lo que queremos hacer respecto al artículo que vayamos a crear, vamos a ver qué cosas debemos tener en cuenta para la creación de nuestro boceto, de una forma que se acerque un poco más a la realidad que se palpará al final de la travesía. Vamos a hacer estos bocetos basándonos en dos formatos de los cuales ya se ha hablado anteriormente: el formato de guía de estudio y el formato de revista. Esto no quiere decir que sean los únicos, para nada. Toda publicación impresa o digital tiene un formato específico con sus reglas y estándares. Sin embargo, como queremos abarcar varios aspectos que no pueden condensarse en un solo ejemplo, vamos a extrapolar dos en particular. El boceto de uno de estos formatos ya se mostró en el anterior video. Ahora vamos a explicar cuál es el significado real de esos bocetos en la práctica. Empecemos con el ejemplo de la guía de estudio. Este boceto marca de manera rápida y poco definida las ideas que se tienen para el ejemplo. Como pueden ver, hay unas líneas a los bordes que representan el margen y otros lineamientos, solo como una ayuda visual. También hay otras características importantes. Hay algunos recuadros con una letra T mayúscula. Es para indicar las zonas donde iría el texto, sencillo y práctico. Otra cosa a considerar son las enormes X en algunos de los recuadros. Sirven para indicar los espacios donde va una imagen o un aspecto visual plano, es decir, de un solo color. A su vez, es notoria la idea de separar estrictamente los renglones unos de otros, de modo que no parezca sobresaturado. Bien, como se puede observar, es un ejemplo muy poco preciso y quizás un poco confuso. Una vez que se compara con el resultado final, la situación cambia, ya que se puede ver como ahora todas esas líneas puestas al parecer al azar son una forma bastante sencilla de hacerse una idea de qué es lo que haremos a continuación. A partir de este punto, debemos empezar a preocuparnos por los detalles técnicos del boceto. Empecemos con lo más básico, los márgenes. Los márgenes superiores, inferiores y lateral externo serán de 10 milímetros, mientras que el margen lateral externo será de 20,7 milímetros. Suele ser lo estándar a la hora de diseñar formatos de artículos, pero pueden variar. Lo que no va a variar en este artículo es la distancia entre retículas, las cuales serán siempre de 4 milímetros. Estas medidas de márgenes las vamos a anotar en una lista, un documento de texto o una libreta, en una zona específica para ello. De esta manera, tenemos toda la información necesaria guardada y almacenada para futuras consultas. En resumen, tenemos márgenes, top 10 milímetros, bottom 10 milímetros, outside 10 milímetros, inside 20,7 milímetros, margen entre retículas 4 milímetros. Lo siguiente es captar el tipo de letra o fuente que nos gustaría utilizar en nuestra publicación, ateniéndonos al sentido estético de las mismas, ya que no podemos colocar fuentes demasiado estrambóticas, deben ser sencillas y perfectamente legibles. En este caso utilizaremos la fuente Garamond Regular para el texto ordinario, Garamond Italic para los resultados y Garamond Bold para los subtítulos y resaltados fuertes. Lo mismo ocurrirá con la fuente Calibri, pero Calibri lo utilizaremos aquí para los títulos y subtítulos, estableciendo una jerarquía entre Calibri Regular, Calibri Bold, Calibri Italy y Calibri Bold Italic. Luego hablaremos un poco más de la razón de esta jerarquía. En este caso, la lista para las fuentes quedaría de esta forma, solo como ejemplo. Fuentes: Garamond Regular, texto común; Garamond Italic, texto común; citas, palabras en otros idiomas o de significado desconocido, y también para resaltar ligeramente; Garamond Bold, texto común, resaltado de palabras o frases, y también puede servir como subtítulo; Calibri Regular, títulos y subtítulos, segundo en jerarquía; Calibri Bold, títulos y primero en jerarquía; Calibri Italic, resaltado en títulos y subtítulos, segundo en jerarquía; Calibri Bold Italic, resaltado en títulos, primero en jerarquía. Toda publicación debería tener un header y un footer, aunque en este caso únicamente vamos a usar un header. Solo necesitaremos especificar el nombre de la guía que vayamos a realizar y el nombre del autor como referencia. La fuente usada en los headers va a ser Calibri Regular. El tamaño de la fuente, por otro lado, lo predefiniremos nosotros en 12 píxeles y su color será 114B8C en hexadecimal. Así tendremos esto en la lista: header, nombre de la guía más nombre de autor, tamaño texto 12 píxeles, fuente Calibri Regular, color texto 114B8C. Luego definiremos el texto a utilizar en los títulos. En este caso, van a haber dos tipos de texto: el resaltado y el no resaltado.
El resaltado tendrá un tamaño promedio de 20 píxeles y un color 062 F5D, y el normal 14 píxeles y un color 0E4B8E. La fuente será Calibri Bold Italic. La lista para los títulos quedaría de la siguiente manera: títulos, tamaño texto resaltado 20 píxeles, tamaño texto 14 píxeles, fuente Calibri Bold Italic, color texto resaltado 062 F5D, color texto 0E4B8E. Esta vez definiremos el texto general y los subtítulos. El general tendrá un tamaño de 13 píxeles, estilo Garamond Regular, y color 000000. Los subtítulos tendrán 15 píxeles, estilo Calibri Bold Italic y color 0E4B8E. La lista para el texto general sería: texto general, tamaño texto 13 píxeles, tamaño subtítulo 15 píxeles, fuente texto Garamond Regular, fuente subtítulo Calibri Bold Italic, color texto 000000, color subtítulo 0E4B8E. Y por último, el texto extra. Este texto puede ser una variable. Su tamaño puede ser de 12 píxeles a 17, aunque su fuente Garamond Regular y su color 9EBEE5 siempre serán los mismos. En este caso tendremos texto extra, tamaño texto de 12 píxeles a 17, fuente Garamond Regular y color 9EBEE5. Ahora, esta lista no nos será de mucha ayuda si no sabemos cómo usar esta información, pero no hay por qué preocuparnos, eso lo iremos viendo más adelante. Esta es la lista correspondiente al formato de guía de estudio. En el próximo video haremos exactamente lo mismo, pero con el formato de revista. Seguido a esto, veremos la utilidad que tiene toda esta información a la hora de crear los formatos de nuestras plantillas.